Bueno, vamos a tener hoy la catequesis sobre el año de San José, el año que el Papa Francisco ha propuesto para que la Iglesia lo celebre todo. Son tres los papas que han hecho una alusión importante y específica a la figura de San José. El primero fue el Papa Pío IX, el 8 de diciembre de 1870 declaró a San José patrono de la Iglesia Católica. Por este motivo, el Papa Francisco, el 8 de diciembre de 2020, al cumplirse 150 años de esa declaratoria que hizo el Papa Pío IX, pues quiso sacar este documento, que es una carta apostólica que ustedes pueden encontrar en internet, en la página del Vaticano, que se llama Patris Corde, con corazón de padre. El segundo fue el Papa Pío XII, el 1 de mayo de 1955, que lo presentó como patrono de los trabajadores. Y el tercero fue el Papa Juan Pablo II, el 15 de agosto de 1989, lo presentó como custodio del Redentor. Tres figuras importantes: patrono de la Iglesia, patrono de los trabajadores, custodio del Redentor. Y también en la tradición popular se le ha llamado como el patrono de la buena muerte. Si nosotros miramos en la Biblia, no son muchos los elementos que encontramos en torno a la figura de San José, porque en el Nuevo Testamento la figura que es relevante siempre va a ser la figura de nuestro Señor Jesucristo. Figuras como la de José, como la de la Virgen y la de todos los otros que aparezcan van a tener relevancia en la medida en que tienen que ver con Jesús. Sabemos por el rescrito bíblico que San José fue un carpintero, que estaba desposado con María. También dice el mismo evangelista, José, que era un hombre justo. ¿Qué significa un hombre justo? Sería la expresión que usamos hoy día nosotros para determinar, es un santo, es un santico, un hombre bueno, un hombre que trata de acoger en su corazón y hacer en su vida la voluntad de Dios. Sabemos que siempre estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Eso nos lo muestra el Evangelio de Lucas. Lo primero que hace es ir a presentar al niño en el templo. Acuérdense cuando va con María Santísima ante el anciano Simeón y donde la profetiza Ana. Luego más adelante, cuando el niño se pierde, estaba cumpliendo con un precepto que todos los judíos tenían que cumplir, y por eso en medio de la confusión de toda la gente que fue al templo de Jerusalén, Jesús se pierde en medio de los doctores de la ley. Ese es el último dato que tenemos de José en el Evangelio. También sabemos que José vivía en Egipto como extranjero. Uno de los sueños que tuvo, el ángel le dice, bueno, lo van a perseguir, por favor, salgan de aquí, y él sale a Egipto y en Egipto vive como extranjero. Y cuando vuelve de Egipto, vive de manera oculta en Nazaret, porque se entera por uno de los sueños que está Arquelao, que es hijo del rey Herodes, el que está gobernando en Judea, entonces por eso decide no volver allá, sino que se devuelve a Nazaret. El último episodio que sabemos de la Biblia es que lo mencionaba ahora, cuando el niño Jesús se pierde en medio y lo encuentran en medio de los doctores de la ley, ya no volvemos a saber más de San José, bíblicamente hablando. Ya la tradición, los escritos posteriores nos dicen que José murió siendo Jesús un adolescente y por tanto Jesús era huérfano y la Santísima Virgen quedó viuda. José tampoco habla a lo largo del Evangelio. Nosotros no encontramos ninguna palabra de José, ni siquiera cuando Jesús está en medio de los doctores de la ley. Fíjense, por ejemplo, que ahí es la Santísima Virgen la que habla. ¿Por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te andábamos buscando con agobio. José no habla, pero José recibe la revelación de Dios por medio de 4 sueños, de los que ahorita más adelante les voy a hablar, pero aquí me parece importante en esta parte introductoria que nosotros tengamos esa claridad, porque son 4 las veces en que José sueña, y esos 4 sueños nos los trae el Evangelio de San Mateo. Está en Mateo 1 del 20 al 21 y 24, Mateo 2 del 13 al 14, Mateo 2 del 19 al 21 y Mateo 2 del 22 al 23. Pero, como les digo, más adelante en uno de los elementos que pone el Papa Francisco, pues vamos a hablar de esto. El Papa Francisco, en la carta apostólica que se llama Patris Corde, con el nombre en latín, con corazón de padre, nos presenta la figura de San José y él advierte que es una reflexión que hace a partir de lo que para él ha significado también la figura de San José. Y presenta como estos 7
títulos, digamos así, que nos definen la figura de San José. Padre amado, Padre en la ternura, Padre en la obediencia, Padre en la acogida, Padre de la valentía creativa, Padre trabajador y Padre en la sombra. Son las 7 figuras que el Papa Francisco nos presenta. Miremos la primera. La primera es la figura de Padre amado, porque encontramos que San José entra dentro de la historia de la salvación. Su figura es necesaria dentro de la historia de la salvación. Es José el descendiente de la promesa. Es el descendiente de la tribu de Judá. Es el descendiente del rey David. Entonces es la figura del padre, de José, la que marca ese linaje que ya viene prometido desde antiguo por los profetas. La figura de José se ha convertido o convierte, digámoslo así, el llamamiento que Dios hace de una manera muy doméstica. Él se entrega a sí mismo. Es la oblación de su propia vida, la oblación, la entrega de su corazón, de toda la capacidad de amor que está puesto al servicio del Mesías. Es decir, José se entrega al servicio de la tarea que Dios ha manifestado en Jesús. Y será eso lo que ha hecho que la figura de José sea tan significativa, sobre todo en la vida religiosa. Son muchas las comunidades religiosas, masculinas y femeninas, que tienen a José como patrono, precisamente porque los religiosos y las religiosas tienen como meta entregarse en el servicio silencioso, en el abandono total a la figura del plan de Dios. Y esa es la figura de José. Incluso durante muchos años en la iglesia habían unos cuadros donde se decía en latín, ite ad Joseph, es decir, vayan a José, haciendo referencia no a este San José, sino al José de uno de los patriarcas, el que fue virrey en Egipto, y en el libro del Génesis está precisamente esa expresión. Cuando la gente le pedía pan al faraón, el faraón le respondía, vayan donde José y hagan lo que él les diga. Entonces eso está en Génesis 41:55. Y entonces esa figura de ese José, que no es San José, sino el patriarca José, el hijo de Jacob, esa expresión se ha acuñado a la figura de José, como quien dice, en medio de las vacas flacas, en medio de las sequías, vayan a José, hagan lo que les dice, porque José va a ser ante todo un padre amoroso, un padre que nos ama y que es por nosotros amado. Esa es la primera figura que nos presenta el Papa Francisco. La segunda lo presenta como padre en la ternura. A José le toca vivir la experiencia de los primeros años de la vida de Jesús. Acuérdese que dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 2. Entonces el niño crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Y hace referencia a un texto del profeta Oseas, cuando el profeta en el capítulo 11 dice, le enseñó a caminar, lo tomaba en sus brazos, era para él como el padre que alza a un niño hasta sus mejillas y se inclina hacia él para darle de comer. Jesús ve en José la ternura de Dios. Es una figura bien significativa, sobre todo porque la figura de José nunca es presentada como una figura ni poderosa ni vigorosa. Al contrario, es presentada como una figura débil. Es un carpintero, o sea, no tiene una posición social importante dentro de la comunidad. Está, digámoslo así, dentro de la escala social, en el grupo de los artesanos, en el grupo de los más bajos. Pero es la figura de un hombre justo que, como va a decir la carta a los romanos, cree o creyendo contra toda esperanza. Porque, como va a decir el mismo San Pablo, es que en la debilidad del hombre se muestra la fortaleza de Dios. De ahí que esa figura de José es una figura bien significativa, que nos lleva a pensar o aprender a aceptar nuestra debilidad con intensa ternura, a darnos cuenta que la fuerza viene de Dios. Esa es una figura bastante significativa en José, es que la fuerza misma le viene de Dios.
Dios es el que lo ha elegido y por consiguiente Dios le dará la fuerza para llevar esa carga. Incluso en la oración que se hace cuando están eligiendo papa, en la liturgia que se hace en esa misa, pero eligiendo pontífice se llama, advierte, pues pedimos por aquella persona a la que Dios ha elegido para que, ya que lo eligió para semejante cargo, le dé también la fuerza porque ha de reconocer la debilidad que tiene para ocuparlo. Pues esa figura es una figura que vive y experimenta José, cómo nos enseña en medio de las tormentas a que nosotros no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca. El Papa advierte, a veces nosotros quisiéramos tener todo bajo control, pero Él tiene siempre una mirada más amplia. Eso lo descubrimos nosotros en esa figura de la ternura de José para con Jesús, que está ahí, presente siempre, desde antes de su nacimiento, acompañando a la Virgen en el camino hacia Belén, luego en el pesebre, luego en la huida a Egipto, luego en los primeros años de Jesús, que fue igual a nosotros en todo menos en el pecado. Viene la tercera figura y es la figura de José, que es un padre en la obediencia. Y aquí es donde nosotros encontramos la figura muy relevante precisamente de los sueños que ahora les mencionaba al principio de esta catequesis. En el primero de los sueños, que está en Mateo capítulo 1, 20, 21 y 24, dice, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, acuérdense que José había rechazado a María, porque María le dijo que estaba encinta. Pero el ángel se le aparece esa noche en sueños y le dice, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Darános un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el mandato que le da el ángel. Y entonces, a renglón seguido, dice el Evangelio, una vez que despertó del sueño, José hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Primera tarea que le pone el ángel y el Evangelio se encarga de decirnos, una vez que despertó, inmediatamente hizo lo que el ángel le mandó. El segundo sueño está en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, versículos del 13 al 14, y dice la Escritura, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, prepárate, toma contigo al niño y a su madre, y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar el niño para matarlo. Hasta ahí el ángel. Luego dice la Escritura, él se preparó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto. Es el segundo mandato, también muy difícil, porque fíjense ustedes que ese mandato le está diciendo a José, deje lo que tiene, desacomódese, salga de su carpintería, de sus negocios, de su parentela y váyase para un país extranjero. Dense cuenta que Egipto no es el barrio vecino ni es la ciudad vecina, es otro lugar con otra lengua, con otra cultura, con otra formación. ¿Cómo sería difícil que apenas pudo salió de Egipto? Pero en ese momento hace lo que le dice el ángel. El tercer sueño está en Mateo 2, del 19 al 21, y dice, muerto Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, prepárate, toma contigo al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, pues ya han muerto los que querían atentar contra la vida del niño. Y dice casi lo mismo que decía del sueño anterior. Él se preparó, tomó consigo al niño y a su madre y entró en tierra de Israel. Démonos cuenta, la misma libertad para salir de Israel, la misma libertad para regresar a Israel. Ya habían pasado seguramente algunos años, ya él seguramente puede que se hubiera instalado en Egipto y no le importa eso, él se prepara y vuelve y sale para Israel. Pero viene el cuarto y último sueño, que está en Mateo 2, del 22 al 23. Al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí. Así que, avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea y fue a residir en una ciudad llamada Nazaret,
para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Fíjese qué tan especial el último sueño. Para que se cumpliese el plan de Dios en la vida de José. Cómo la obediencia de José está enmarcada dentro del plan de salvación, sin poner reparos. Y por eso José es la figura del silencio. Es una obediencia profunda al querer de Dios. Ahí vemos nosotros la figura de José. Además de eso, de lo que hace con los sueños, también vemos dos episodios que nos muestran cómo era cumplidor obediente del mandato de Dios. Primero, cuando lleva al niño a presentarlo en el templo y advierte, porque era costumbre, según la ley de Moisés, presentar a los niños para su purificación, que es la fiesta que vamos a celebrar mañana con la presentación de la Santísima Virgen y la purificación del niño Jesús. Y luego viene entonces, la presentación del niño Jesús y la purificación de la Santísima Virgen. Y luego viene cuando ya Jesús está de unos 12 años, que se pierde en medio de los doctores de la ley, como les decía ahora, está cumpliendo con esa tarea que él tiene de ir como todo judío cumplidor al templo con una cierta periodicidad de acuerdo a las fiestas. José, padre en la obediencia. Cuarta figura que nos presenta el Papa es José como padre en la acogida. Y aquí nos concentramos en la acogida que José tiene de María sin poner condiciones previas. José confió en lo que el ángel le estaba diciendo. Y eso tenemos que darnos cuenta lo difícil que pudo haber sido para José en ese momento y para María. Piensen ustedes, María, una mujer joven de unos 15 años, pues sí, eran novios, estaban comprometidos, dice la escritura, estaba desposada, o sea, era una especie de compromiso que tenían los judíos. Apenas le dice a José que está en embarazo y José no le cree. ¿Qué noche pudo haber pasado la Santísima Virgen? Ella seguramente ni durmió. También confiada en la promesa de Dios, sabría que Dios tenía que sacarla de ese aprieto. Pero José sí durmió, pues la prueba está que soñó. Y después en ese sueño, él se levanta y hace lo que el ángel le dice, seguramente sin haberlo entendido. Porque ahí es donde viene este conflicto nuestro permanente frente a lo que queremos entender y no entendemos. Cómo el plan de Dios se hace a veces tan difícil de comprender desde la misma razón. Que Dios me necesita allí, que Dios me quiere allí, que Dios me está pidiendo esto, pero como que choca con mi propio interés. En cambio aquí José acoge lo que Dios por medio del ángel le está diciendo. José entonces nos muestra lo que tiene que ser en la vida espiritual una vida no que explica, sino una vida que acoge el querer de Dios. Él no es un resignado pasivo, no es que bueno, entonces no hago más, no. Él es un protagonista valiente y fuerte, así lo describe el Papa, porque descubre que la fuerza le viene del Señor y que la tarea que él en ese primer momento tiene es la tarea de acoger a la Madre del Redentor. Y en segundo lugar, tiene la tarea de acoger al Redentor del mundo. Por eso, ahí nosotros tendríamos que darnos cuenta cómo Dios puede hacer que las flores broten entre las rocas, cómo Dios puede hacer lo que para nosotros es imposible. Ya lo advierte también la Escritura, es que para Dios nada hay imposible. Y ahí advierte el Papa, es que la vida de cada uno de nosotros puede comenzar de nuevo milagrosamente si encontramos la valentía para vivirla según lo que nos dice el Evangelio. ¿Cómo en esta parte, cómo daría de sentido en nosotros poder acoger el querer de Dios? Lo que Dios me está pidiendo en este momento particular de mi historia, sea que lo esté viviendo en felicidad y en gozo pleno, sea que lo esté viviendo en tristeza y agobio. Pero ahí está Dios haciendo su obra. De ahí que no podemos pensar nosotros que creer significa soluciones fáciles. Al contrario, creer significa esperar en medio de la turbulencia. Y esa figura de modo particular nos la presenta José. Por eso, quizás es presentado José como padre siempre de la iglesia. Es muy especial cuando uno mira
estos 4 papas que han propuesto la figura de San José a bendecir la iglesia en épocas especiales, el Papa Pío IX, el Papa Pío por allá en el 70, el Papa Pío XII por allá en la Segunda Guerra, el Papa Juan Pablo II en un momento muy difícil de confusión con el comunismo y eso, y ahora en medio de esta pandemia y de esta crisis, siempre pone a José en los momentos de turbulencia, como diciendo, bueno, José fue capaz de acoger la voluntad del Padre en estos momentos particulares de historia. La quinta figura que presenta el Papa es de José como padre de la valentía creativa. Es muy especial porque muestra precisamente lo valiente que es José cuando tiene que salir para Egipto. Puede que alguno de los que esté siguiendo esta catequesis haya tenido la experiencia de tener que vivir como extranjero en otro país. Y sea que haya vivido con documentos, sea que haya vivido sin documentos, el extranjero siempre es extranjero. Más difícil, obviamente, al que vive documentado en el extranjero, pero también es difícil vivir, aunque se tengan todos los documentos, en otro lugar, en razón de la lengua, en razón de la idiosincrasia, en razón de la misma alimentación, en razón de la misma familia que no se tiene, en razón de que los espacios como que no nos pertenecen. Uno se siente siempre como forastero, aunque le esté yendo bien y aunque tenga la alegría. Pero es extranjero. Hay una vinculación particular con la propia tierra y con lo que ella conlleva. Y entonces aquí nos muestra la figura de José que tuvo que abrirse espacio en medio de Egipto. El ángel solo le dice, váyase para Egipto. Lo demás se lo tuvo que inventar José. ¿Dónde voy a llegar a Egipto? ¿Con qué voy a sostenerme en Egipto? ¿Con qué lengua voy a trabajar en Egipto? Pues él iba con sus manos y con lo que sabía hacer, sin duda. La figura de artesano y de carpintero pues era útil en cualquier cultura, más en esa y en ese momento particular, pero sería llegar a un lugar que no existe, que no era fácil de comprender para él. Pero él sabe que Dios tiene un plan y que él tiene que poner tanto cuanto pueda para eso que Dios está haciendo. Porque la acción de Dios no anula mi creatividad, al contrario, la acción de Dios actúa y yo la hago actuar por medio de mi creatividad. Y por eso lo llama el Papa como la valentía creativa. Incluso utiliza un texto del Evangelio que nos está narrando que Jesús está en una casa predicando, 4 hombres traen a un paralítico para que Jesús lo cure y como no logran entrarlo por la puerta debido al gentío, entonces se encaraman por el techo, quitan el techo y descargan al paralítico ante la presencia de Jesús. Entonces el Papa usa esa figura del Evangelio para hablarnos cómo fueron creativos y gracias a su creatividad lograron que este hombre se curara. Es la figura del abandono, el poder abandonarme en las manos de Dios, que no significa dejar de participar en la obra de Dios. Ahí puede haber a veces una confusión, ¿no? Yo simplemente dejo que Dios haga su obra. Sí, pero usted tiene que darse cuenta que usted tiene que poner de su parte, que usted tiene que agregar su inteligencia, su capacidad física, su perspicacia, lo que Dios le ha dado. Ahí es donde usted tiene que ir afrontando las diferentes circunstancias. Incluso démonos cuenta que cuando José vuelve de Egipto, no llega otra vez a su casa. Acuérdense que el cuarto sueño dice que se enteró en sueños de que tenía que ir a otro lugar distinto a donde vivía. O sea, aunque estaba en su territorio, tenía que ir a vivir una experiencia distinta. José, sin duda, una figura débil, una figura frágil, pero con creatividad. Y por eso, en este sentido, lo han nombrado custodio de la iglesia. Porque la iglesia no es una iglesia de poderosos. La iglesia es una iglesia de débiles. La iglesia es una iglesia conformada por todos nosotros, que somos pecadores, que somos frágiles, que somos débiles. Entonces encontramos en esa figura de José una referencia muy valiosa. Por bravos que seamos nosotros, somos muy frágiles. Tan frágiles
que caemos a nuestra propia debilidad, que caemos en nuestro propio pecado. Entonces ahí está la figura de José dentro de esta realidad, como padre de la valentía creativa. La sexta figura es la de José como padre trabajador. San José era un carpintero, eso lo tenemos todos, todo claro, aparece en la Sagrada Escritura y aparece en los textos que siguieron en la tradición, los textos más antiguos, y obviamente siempre hemos visto la figura de San José como carpintero, que trabajaba honestamente, por eso era un hombre justo, para poder sostener a su familia. La familia de Jesús se sostuvo de la carpintería de San José. Esa es una realidad. Ahí José asumió también ese protagonismo desde su propio trabajo, de reconocer cómo hay una dignidad en el trabajo. Por eso el 1 de mayo, el Papa Pío XII nombró a San José como patrono de los trabajadores. Y por eso San José tiene dos fiestas, una el 19 de marzo y otra el 1 de mayo, que llamamos la fiesta de San José Obrero. El trabajo se convierte en una realidad humana, que es dignificada con la figura de Cristo, que es dignificada con la gracia de la redención. Hay que trabajar a tiempo y a destiempo por nuestra propia salvación. A eso lo advierte San Pablo. Y el camino que Jesús nos está mostrando para nuestra salvación es nuestra propia vida. Encontrar la santidad en el trabajo que cada uno de nosotros realiza. Si usted cuando va a llegar a su trabajo, los que son trabajadores, los que son estudiantes, ese es su trabajo, digámoslo así, no está devengando en un momento, pero está en ese momento, esa es su responsabilidad, ese es su trabajo. O el que de pronto no está devengando un sueldo, pero está dedicado a un hogar y está trabajando más horas de la cuenta porque quiere sacar el hogar adelante, ese es el camino que nosotros tenemos para nuestra santificación. Démonos cuenta que Dios no le pide a José que se haga sacerdote, ni que se haga religioso, ni que se haga religiosa, ¿no? En ese momento Dios escoge a José desde esa figura. José no es un apóstol, esa tarea no le corresponde a José, esa tarea le correspondió a otros. ¿Por qué? Porque en la iglesia hay diversidad de funciones. Yo creo que eso es una riqueza grande de la iglesia que todos tenemos que valorar. No todos tenemos que hacer lo mismo. José es un carpintero al que Dios le confía el ser padre adoptivo de su hijo. Y él asume esa tarea desde lo que sabe hacer, desde su tarea artesanal, desde su función como carpintero, dándole dignidad al trabajo que él mismo realiza. Es una figura muy, muy especial, esa figura entonces de San José Obrero, que nos lleva también a pensar a nosotros en la tarea y en la tarea que realizamos y en el modo en que desde ahí nos tenemos que santificar. Y la séptima figura me parece muy, muy bonita porque la llama el Papa a San José el Padre en la sombra. Incluso me llamó mucho la atención esta fotografía que pude encontrar porque vean ustedes que medio se ve José allá, atrás como de todo. José no es protagonista, José no está apareciendo, José no está hablando, José no está interviniendo, José está allá, en la trastienda, pero haciendo el querer de Dios. Es el abandono de la providencia. Ahora que estoy leyendo otra vez la autobiografía de la Madre Laura, hay una reflexión muy, muy bonita que hace Madre Laura en medio de una turbulencia enorme, pero ella descubre cómo esa obra de la misión que está adelantando en medio de esa persecución que tiene en ese momento particular, la ve retratada en la necesidad de aprender a abandonarse en la providencia y de ocultarse como fue José. Es una expresión muy especial y por eso también Madre Laura tiene como uno de los patrones de la congregación de las Lauritas la figura de San José. Él entonces está ahí, sin necesidad de ser el hombre show, sin necesidad de presentarse para protagonismos o vanaglorias o para aplausos extraños. Él está haciendo lo que le corresponde, ahí, como escondido, haciendo su tarea. Él sabe que está entregándose a la obra de Dios, que tiene que entregarse silenciosamente, pero responsablemente a la obra de Dios, que hace todo cuanto depende de él, sabiendo que Dios en el fondo es el que completa. Es el abandono profundo del amor, capaz de juntar mi inteligencia, mi voluntad
en la auténtica libertad, porque no es ni siquiera esclavo de su vanagloria, de su capacidad intelectual, de su capacidad activa. Es simple y llanamente capaz de amar extraordinariamente en el silencio, ahí, en la sombra. No hay quejas, no hay reclamos, simplemente hay gestos concretos de confianza. Fíjese usted, en los sueños, cuando recibió, dice, se levantó, se preparó, hizo lo que le dijeron. Es decir, inmediatamente está mostrando cómo está cumpliendo la voluntad de Dios. Y esa viene siendo una de las grandes, grandes realidades de José. Dice el Papa que el objetivo que él tiene con esa carta apostólica y con el año que ha pedido a la Iglesia para San José es que en todos nosotros crezca el amor a este gran santo, para ser impulsados, primero, a implorar su intercesión, segundo, a imitar sus virtudes y tercero, a imitar también su resolución, es decir, su valentía creativa, su fuerza para hacer las cosas. Yo creo que son tres cosas que nos van ayudando a nosotros a darnos cuenta que es posible vivir el Evangelio, aún en momentos de mucha confusión, de muchas incertezas, de muchas inseguridades y de muchos miedos. Esa es una figura muy especial y ojalá que nosotros este año podamos nosotros conocer la figura de José para amarlo más, para imitarlo más, para aprender de él. Y termina el Papa con esta oración que es muy bonita. Hola, yo quiero terminar esta catequesis antes de darles a ustedes la palabra por si quieren comentar algo. Y dice el Papa esta oración: salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén.